Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los dejamos en compañía del programa Cada día con Dios, con el pastor Remberto Parada. Amigos, un placer saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el deseo sincero de que ustedes estén bien y de que estén en el proceso de preparación para la venida de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros vemos las noticias nos damos cuenta de que los terremotos han aumentado, los desastres naturales, como ser inundaciones, huracanes, tifones, tsunamis. Todo eso cada vez es más frecuente. El otro día estaba mirando en el internet con relación a uno de los terremotos y encontré que en solo un día había habido más de 200 movimientos sísmicos. Todo esto nos está mostrando la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesús. Y cuando analizamos lo que sucede a nivel social también, hay mucho más degeneración, las guerras han aumentado en proporción, de manera que es una gran necesidad que nosotros tengamos siempre en nuestra mente que Cristo viene pronto y hay que prepararse. Hoy día quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 16. El apóstol San Pablo dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesús es el modelo para todo. Y nosotros podemos encontrar a Jesús siempre dependiendo de su Padre, siempre acercándose al trono de la gracia. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para unir el cielo con la tierra y para mostrarnos cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Pero al mismo tiempo, desde que el Señor Jesús vino a esta tierra, nosotros podemos tener la plena seguridad de que Dios puede entendernos mejor, porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y el apóstol San Pablo dice que tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Jesús, nuestro abogado y sumo sacerdote, fue tentado en todo, igual que nosotros, pero no pecó. Él venció. Y Él quiere que nosotros también seamos vencedores. Todo ser humano tiene problemas, todo ser humano es llevado fácilmente hacia el pecado. Todos los seres humanos somos pecadores. Y lamentablemente tenemos que aceptar la realidad de que el pecado para el ser humano es demasiado natural, porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Gálatas, menciona la diferencia que hay entre los frutos que produce el ser humano en forma natural y los frutos que produce el Espíritu Santo. Por eso, nosotros como seres humanos nunca podemos dejar de ir a buscar el auxilio de quien ya venció. Por eso el apóstol dice, acerquémonos confiadamente. Y ahora vamos a lo que ya hemos mencionado. ¿Por qué nosotros los seres humanos normalmente huimos de Dios? ¿Por qué nosotros dudamos de que Dios nos vaya a perdonar y de que Dios nos vaya a aceptar
a causa de nuestros pecados. Hemos aceptado lamentablemente la idea de un Dios tirano, de un Dios demasiado justiciero. Y por eso es que no nos acercamos a Dios. Como ya mencionáramos en algún tema anterior, nosotros hacemos lo mismo que hizo Caín. Caín huyó de Dios. Si Caín hubiese acercado a Dios y hubiese reconocido y confesado su pecado, Caín estaría también entre aquellos que resucitarán para recibir al Señor en el aire, pero lamentablemente Caín huyó de Dios y vivió su vida como a él le pareció. Nosotros tenemos que entender que la lucha contra el pecado es una lucha real. El problema es cuando nosotros no aceptamos, no asimilamos, no asumimos de que la lucha contra el pecado es real y constante. Por eso cuando nosotros nos sentimos desvalidos, cuando sentimos que nuestras fuerzas nos han abandonado, cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos, no debiéramos escapar de Dios. Debiéramos acercarnos a Él porque Él nos entiende. Contarle lo que está pasando con nosotros. ¿Cuántas veces he escuchado a algunos cristianos decir, no tengo ganas de orar? Yo ya no siento que Dios me oye. Pero no es que vamos a basar nuestro relacionamiento con Dios en sentimientos. El hecho de que nosotros estemos desanimados, que estemos deprimidos, no es una muestra de que Dios no está presente. No es una muestra de que Dios nos ha abandonado, esa es la idea nuestra, pero no es la realidad, porque el Señor cumple su promesa que ha dicho, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenemos que aceptar de que la lucha no es nuestra. Mejor dicho, nosotros si nos ponemos a luchar contra el pecado y contra el enemigo, vamos a perder, porque no tenemos la fuerza, ni la astucia, ni la sabiduría para hacerlo. Además, nos gusta pecar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los momentos de dificultad? El Señor Jesús dijo, nada habéis pedido en mi nombre hasta ahora. El nombre de nuestro Señor Jesús es poderoso. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció a Satanás. Nosotros recordamos cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario y el Señor Jesús dijo, consumado es. La expresión consumado es, la podemos nosotros amplificar y decir, Señor, Padre, terminé la obra que me diste que hiciese. Ahora, todo está concluido. En ese momento, Satanás quedó definitivamente vencido. Allá en el Edén, Dios le había dicho a la serpiente, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. La simiente de la mujer te dará una herida en la cabeza y tú solamente le podrás herir el talón, el calcañar. En la cruz del Calvario, mi estimado amigo y hermano, el Señor Jesús le dio la herida mortal definitiva a Satanás. Por lo tanto, Satanás es un enemigo vencido. Así que, cuando usted está acosado por las pruebas, las dificultades y que usted de pronto piensa que no hay más solución para su problema, deseche esa idea, deseche ese pensamiento. Hay solución para su problema, pero usted no la tiene. Lo que tiene que hacer usted es inmediatamente ir a buscar a Dios de rodillas, en oración. Y entonces cuando usted solo pronuncia el nombre de Jesús, Satanás tiembla.
porque Satanás no puede soportar ni siquiera escuchar el nombre de Jesús, porque sabe que él ya está vencido y que Jesús es el vencedor. Para que usted tenga una idea más clara, ¿recuerda usted cuando el Señor Jesús estuvo en la noche en una tormenta, calmó la tormenta y al otro día bajó a la playa y cuando bajó de la barca de pronto apareció allí un endemoniado que salió de los sepulcros y que la gente no lo podía dominar? Y cuando vino y se acercó a donde Jesús le dijo: sal de él, espíritu inmundo. Y los espíritus que estaban dentro de ese hombre le dijeron a Jesús: por favor, no nos mandes lejos de aquí. Danos permiso para entrar en los cerdos. ¿Por qué le pidieron permiso a Jesús? Porque Jesús siempre comandó a los ángeles. Porque Jesús era el comandante de las huestes angélicas, y esos ángeles caídos, que ahora le llamamos demonios, reconocieron la autoridad de Jesús. Y Jesús les dio permiso, y los demonios, que era una legión, se fueron a los cerdos, y los cerdos se desbarrancaron y se ahogaron. Por eso, nosotros nunca debemos decir: no, yo no tengo problema, yo lo venzo al diablo. No. Él es poderoso. Él todavía tiene poder y más que todo tiene astucia. Y engaña con su astucia. Él no se presenta como realmente es. Él se puede presentar a través de dificultades. Comienza a hacer que usted se sienta mal de haber aceptado a Cristo. Y para que usted sienta en algún momento que el haber aceptado a Cristo fue el peor error, porque antes no tenía problemas y ahora tengo muchos problemas. Ahí está el enemigo interviniendo. Por eso, en el momento que usted sienta esa debilidad, esa depresión, ese desánimo, no se aísle de Dios, no huya de Dios. Al contrario, acérquese confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. El Señor está ahí. El Señor está presente, listo para ayudarlo. Él entiende lo que usted está pasando. Abra su corazón al Señor. Ore a Dios. Tómelo como su escudo, como su defensa, como su auxilio, y Él siempre estará listo a su llamado. Ore conmigo en este momento, incline su rostro delante del Señor y conversemos con Él. Querido Padre y Dios que estás en los cielos, muchísimas gracias porque en el nombre de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos encontrar el auxilio y la victoria para nuestras luchas personales. Gracias porque estás dispuesto a estar constantemente con nosotros, porque nunca te despreocupas de nosotros, tus hijos, por los cuales Jesús murió. Oh Padre, ayúdanos a entender esto y a confiar cada vez y a depender más de ti. Te damos gracias y pedimos en nombre de Jesús. Amén. Yo quiero recalcar algo. Cuando usted se sienta mal, no huya del Señor. No condicione su relación con Dios en base a su ánimo o a su estado de ánimo. Busque a Dios. Él está siempre presente. Él quiere ayudarlo, bendecirlo, para que su vida sea una glorificación a Él. Hemos presentado el programa Cada día con Dios. Dios colme su vida con las más ricas bendiciones.